Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a analizar los límites por factorización. Antes de comenzar con un ejercicio de límite de factorización, vamos a recordar cuáles son las factorizaciones que podemos encontrar. Las factorizaciones más comunes que podemos encontrar es factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y trinomio cuadrado imperfecto. En este video vamos a analizar entonces factor común y diferencia de cuadrados. Recordemos entonces cómo es la factorización por factor común. La factorización por factor común, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos. El propósito de la factorización por factor común es encontrar un término, un valor, ya sea una constante, una variable o la combinación de ambas, que esté presente en cada uno de los términos del polinomio o de la expresión algebraica. Les comentaba, puede ser que no tenga ningún factor común, no hay ningún término que se encuentre en todos los términos del polinomio. Puede ser que tenga un solo factor común, puede ser que tenga dos o más factor común. Entonces va a depender del ejercicio el número de soluciones que vamos a encontrar con este tipo de factorización. Analicemos este ejemplo. En la expresión algebraica tenemos tres términos y va a ser muy fácil darse cuenta si el factor común es número, es variable o es combinación de ambas. Si observamos, la variable solamente se encuentra en el primer y segundo término. En el tercer término no tenemos variable. En cambio, la constante se encuentra en el primero, segundo y tercer término. Pero para que se pueda extraer un factor común constante, esos términos tienen que ser múltiplos. Esos valores constantes tienen que ser múltiplos o pertenecer a la misma tabla de multiplicar. Como podemos observar aquí, el 4, el 12 y el 8, pues son valores múltiplos. Pero ¿cuál es la constante común que se encuentra en los tres términos? Viéndolo de otra forma, y para hacerlo más sencillo de entender, podemos desarrollar el término en factores. Por ejemplo, este 8 podría entenderse como un 4 por 2 y sigue siendo 8. Pero ahora ese 8 lo estamos viendo como factores, no como un producto. Este 12 podríamos verlo como un 6 por 2. Y si vamos observando, aquí ya vamos llevando un factor común que es el 2. Se encuentra presente en estas dos constantes. ¿Qué pasa con el 4? El 4 pues también puede ser un 2 por 2. Y si lo consideramos de esa manera, encontramos que el 2 se encuentra presente en los tres términos. Por lo tanto, ese 2 es un factor común. Si nosotros lo extraemos, lo quitamos de ahí y solamente anotamos lo que queda una vez retirado el 2, entonces tendríamos, quitamos aquí este 2, nos queda este 2 de aquí, tendríamos 2 y la variable o potencia pasa exactamente igual, no se está viendo afectada. En el segundo término, más, quitamos este 2 de aquí y nos quedaría este 6 y la variable. Menos, en el tercer término quitamos este 2 de aquí y quedaría solamente el 4. Con esto ya estamos realizando la factorización por factor común, donde el factor común fue una constante 2. Nos damos cuenta que una factorización está bien hecha si realizamos el producto, porque 2 por 2x al cuadrado, 4x al cuadrado. 2 por 6x, 12x. 2 por menos 4, menos 8. Con esto podemos observar que esta factorización corresponde a este producto. Recordemos que la factorización no es más que el proceso contrario a una multiplicación o a un producto. Un producto nosotros tenemos, las partes que lo conforman serían estas.
A estos les denominamos factores. Primer factor, segundo factor. Y al resultado le denominamos producto o resultado. Entonces, un producto es ir de los factores a obtener el producto o el resultado. Una factorización es al revés, ir de un producto y llegar a los factores. Aquí tenemos nosotros el producto y estos son los factores. ¿Sí? Pero les comentaba que en las factorizaciones, dependiendo del ejercicio, puede tener uno o más resultados, o ninguno incluso. Entonces vamos viendo. ¿Sería la única constante que puede ser factor común en este polinomio? Porque variable ya nos dimos cuenta que no puede haber debido a que aquí no hay variable. Entonces, si observamos más minuciosamente este 4, pues lo pudiéramos expresar como un 4 por 1. Este 12 pudiera ser un 4 por 3. Y este 8 un 4 por 2. Y ahí estamos observando que el 4 se encuentra presente también en todos los términos. Por lo tanto, también es parte de un factor común o de una factorización por factor común. ¿Cómo nos quedaría? Quitamos este 4, queda 1, x al cuadrado o simplemente x al cuadrado. Quitamos este 4 de aquí, queda 3x. Menos. Quitamos este 4, queda 2. Y esa también es otra factorización del mismo polinomio. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por 3x, 12x. 4 por menos 2, menos 8. Tenemos aquí entonces dos factorizaciones para el mismo polinomio. Vamos a ver otro ejemplo de factorización por factor común. Ahí está. Y nuevamente observemos el ejercicio. Vemos que hay números en todos los términos y hay letras en todos los términos. Pero si observamos el caso de los números no son múltiplos. El 5 no pertenece a la tabla del 6 ni a la del 7. O dicho de otra manera, por más que busquemos factores donde podamos extraer un 5 o un 7 de un 6, pues no se puede, o de ningún otro. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que este polinomio no se puede factorizar por constante. No hay una constante común. Pero ¿qué pasa con la variable? Tengo aquí x al cubo, x al cuadrado y x. Como está presente en todos los términos, entonces sí podríamos factorizar con respecto a variable. ¿Pero qué variable sería? De un x al cubo yo puedo extraer una x. Si lo expreso como x al cuadrado por x, sigue siendo x al cubo. Pero ya extraje una x. De un x al cuadrado puedo extraer una x como x por x. Y de una x, pues x por 1. Entonces, aquí nos damos cuenta que en todos los términos se encuentra la x. Y ese va a ser nuestro factor común. Extraemos la x y dejamos lo que quede. Aquí queda x al cuadrado y el 7. 7x al cuadrado más. Queda el 6 y queda una x. 6x. Menos, queda el 5 y queda un 1, que sería 5 por 1, 5. Entonces este sería la factorización. Si lo comprobamos realizando el producto, quedaría x por 7x al cuadrado, 7x al cubo. X por 6x, 6x al cuadrado. X por menos 5, menos 5x. Y nos damos cuenta que está correcta esa factorización. Pero ¿qué pasa si queremos obtener otro resultado? Que pensemos que podemos utilizar otra variable como factor común. Pues nos damos cuenta que no se puede, ¿verdad? A lo mejor alguien dice, pudiéramos sacar x al cuadrado. Y con x al cubo, pues sí podemos. Aquí está. X al cuadrado por x. Pero el problema está aquí, con la x a la 1. De x a la 1 nunca podemos sacar un x al cuadrado. Y en general, cuando nosotros ya propongamos un factor común, y ese factor común
sea igual a alguno de los que ya están, ya no podemos seguir sacando más. Ese es el último. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo de factor común. Ok, ahí tenemos un último ejemplo. Vemos que tenemos constantes en todos los términos, pero también tenemos variable en todos los términos. Veamos si en el lado de las constantes podemos extraer un factor común. Vemos que 15, 20 y 10 son constantes que pertenecen a la misma tabla de multiplicar, que sería la del 5, y que el 5 está presente en todos ellos. ¿Cómo? Aquí lo podemos ver como un 5 por 3, 15. Aquí como un 5 por 4, 20. Y aquí como un 5 por 2, 10. Entonces el 5 está en todas las constantes. Eso nos dice que el 5 es un factor común. ¿Y que nos quedaría? 5 por, ¿qué nos queda? 3. Y en la variable x a la 5 menos 4 x a la 4 más 2 x a la 2. Ese sería el primer factor, la primera factorización por factor común constante. Pero veamos si se puede con algún otro valor. Pudiéramos extraer el 10 en las tres constantes. Aquí sí se podría como un 10 por 1, 10 por 2, pero aquí ya no, ¿verdad? Y ya no podemos porque es un 15. Y como ya rebasamos el valor más pequeño de las constantes, ya no se puede con ningún otro valor. No podríamos con 15, con 20, porque ya rebasamos el valor más pequeño. Veamos con las variables. Tengo x a la 5, x a la 4 y x a la 2. A simple vista vemos que x a la 1 está presente en todas. Aquí está presente como un x a la 4 por x a la 1, x a la 3 por x a la 1 y x a la 1 por x a la 1. Entonces x a la 1 es un factor común. ¿Cómo nos quedaría? X por 15 x a la 4 menos 20 x a la 3 más 10 x a la 1. Y ahí tenemos un factor común con variable. ¿Pero sería la única variable? No, ¿verdad? Vemos que también el x al cuadrado está aquí. Aquí estaría como un x al cuadrado por x al cuadrado. Y aquí como un x al cubo por x al cuadrado. Entonces pudiéramos tener otro resultado con x al cuadrado. ¿Cómo quedaría? 15 x al cubo, vamos a ponerlo aquí abajito, x al cubo por x al cuadrado, x al cubo, menos 20, aquí quedaría como x al cuadrado por x al cuadrado, x al cuadrado, más 10 por, aquí quedaría x al cuadrado por 1, así es que simplemente quedaría el 10. Ahí está. Ahí ya vemos que pudimos extraer dos tipos de variables como factor común. Pero eso no es todo, porque en este ejercicio podemos extraer tanto constante como variable y combinación de ambas. ¿Cómo sería la combinación de ambas? Podemos extraer un 5x de cada uno de los